Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades, presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy jueves ya mitad del día, jueves 12. Mañana es día viernes, dice un dicho por ahí, viernes ni te embarques ni te cases, dice. ¿Cómo se encuentran? Espero que me estén viendo. Hoy vamos a terminar con el tema que ya estamos por concluir acerca de las facultades que tiene la autoridad en caso de que te llegue a revisar. Y créanme que es algo súper importante. También quiero anunciarles que posiblemente el contador Juan Carlos no se pueda conectar, o tal vez todo depende del tiempo que tenga para llegar. Hoy le tocó ponerse la segunda dosis de la vacuna, entonces creo que estuvo bien que fuera a tomar la dosis, porque con eso concluiría la segunda parte. Entonces es súper importante, que haya hecho eso. Entonces, pues ahora sí que les mando una disculpa a nombre de él. No sé si se puede unir, pero aquí estamos de todas maneras, con mucho gusto para continuar con este tema. Y como les iba yo diciendo, no sé si algunos de los que están ahorita con nosotros tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las otras dos pláticas que tuvimos. Si no es así, voy a hacer una breve semblanza de lo que estuvimos viendo en aquella ocasión. Súper importante los temas que estamos viendo. Entonces estábamos hablando por ejemplo, de la materialidad, de la razón de negocios, de la fecha cierta, de la prescripción. En estos puntos estábamos, y haciendo pues una pequeña síntesis, decíamos que ¿qué era la materialidad? Esto en la reforma fiscal del 2014 se adicionó en el artículo 69B, muy mencionado, como ustedes lo saben. Se adicionó al Código Fiscal de la Federación, y esta se publicó el 19 de diciembre del 2013 e inició su vigencia a partir del 1 de enero del 2014. Esta exposición de motivos de esta citada reforma adicionaba este artículo como una medida de control. Fíjense, en ese entonces todavía no estábamos hablando de las listas negras en el 2014. Sin embargo, ya la autoridad como que ya estaba dando como una pista para dónde quería dirigirse, y esto lo hizo precisamente para contrarrestar los esquemas de evasión fiscal, limitando la posibilidad de incurrir en malas prácticas. Fíjense, desde entonces ya estaba tirada al anzuelo de si te portabas mal, ya estabas en el 69B, y para eso tomó mucha relevancia la materialidad. Entonces, desde aquellos años, fíjense, ya llevamos 7 años llevamos ya de esta reforma que tuvimos, y que ya nos hablaba de la materialidad. Recuerden que todo esto lo podemos también encontrar en las normas de información financiera. Y como decíamos, es para no incurrir en malas prácticas que determinados contribuyentes realizan a considerar la deducción de gastos ficticios amparados a través de
un comprobante fiscal digital vía internet. En ese entonces, no, en el 2014, no conocíamos la palabra EFO y EDO, pero ya lo mencionaban como tal. Gastos ficticios, decían. En realidad, ficticios para el aspecto del pago y liquidación del servicio o de la compra del bien, porque realmente el CFDI nunca ha sido ficticio, nunca ha sido falso, como dicen, apócrifo. Cuando no puede ser apócrifo un CFDI porque está timbrado y ese timbre ¿quién lo hace? Pues la autoridad. Entonces no podemos decir que es falso, al contrario, ahí estamos viendo que estamos atacando y estamos entrando en un mundo muy, muy diferente en el aspecto de que no podemos contemplar que sea falso. Es totalmente verdadero, porque si existe, está timbrado, entonces de ahí le quitar que sea apócrifo. Que no esté soportado con los gastos correctos para su deducción, esa es otra cosa. Sin embargo, como dato, como CFDI, sí está. Entonces, ¿cómo la ven, amigos, desde ahí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese tema tan importante? Fíjense que aquí estamos viendo ya saludos de algunos amigos que se están conectando y créanme que es súper importante para nosotros que nos acompañen. En realidad, nos da mucho gusto. Nosotros transmitimos cada 15 días, los días jueves, el segundo jueves prácticamente de cada mes a las 12 del día. Quiero avanzar en la parte de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, el tema de la materialidad, eso es lo que habíamos nosotros platicado en aquella ocasión. Entonces, vamos a seguir. También estábamos diciendo que pues hablamos mucho de los temas en el aspecto, pero ¿a dónde o qué quiere decir qué es materialidad? Eso, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde dice? Entonces, es importante que también toquemos ese punto. Porque, por ejemplo, los elementos que integran a la materialidad, pues, ¿qué puede ser? El documento relativo a la necesidad de adquirir el bien o contratar un servicio. ¿Qué otro nos va a dar la materialidad? El documento relativo al ofrecimiento de los bienes o servicios. Un documento que acredite las negociaciones previas a la contratación. ¿Como cuáles? Pues los contratos. Aunque ya ahorita en la actualidad los contratos ya no es suficiente. Ya no es suficiente ni el CFDI ni el contrato. Entonces, ¿qué más podemos tener? Los documentos que acrediten la supervisión de un trabajo, a lo mejor ahí la evidencia, fotos, bitácoras, etcétera, etcétera, es la que tenemos que tener para poder entablar y comprobar esa materialidad, la podamos nosotros decirle a la autoridad, mira, aquí está toda mi documentación, aquí está todo mi soporte legal, contable, fiscal. ¿Qué más? La contabilidad. Si no tenemos contabilidad, ¿cómo podemos nosotros soportar esos gastos? ¿Dónde están registrados? A ver, enséñame tu balanza, la forma de pago de ese CFDI. Ya sé que en el CFDI viene a lo mejor que fue en una sola exhibición, que fue por una transferencia, etcétera, etcétera. Pero a ver, enséñame tu estado de cuenta. A ver, dime exactamente en cuándo lo hiciste, en qué banco, de qué banco pagaste y a qué banco depositaste. Si no tienes eso, pues la materialidad se va pues desapareciendo, como dicen, ¿no? Como un fantasma, si no tienes toda ese soporte. Los controles de nóminas, de inventario, las entradas y salidas, las listas de asistencias, todo eso es lo que tenemos que tener para efectos de poder soportar la nómina.
sus pólizas de registro contable, si hay cheques, si hay fichas de depósito, estados financieros, papeles de trabajo, contratos de prestación de servicios en general. Pueden ser contratos laborales, contratos de servicios por una actividad profesional, a lo mejor para el contador, o algún trabajo especializado que tengamos que tener ahora con lo que estamos viviendo ya en el 2021. Con todo esto que le estoy comentando no va a ser tan suficiente en aspecto de la nómina, porque a través de los cambios que ha habido en la Ley Federal del Trabajo para controlar y verificar lo que es la outsourcing, tendremos ese problema. También podemos tener contratos de arrendamiento, acuerdos, convenios, archivos fotográficos, planos, cotizaciones, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podamos tener para poder comprobar esa materialidad, la verdad que sería excelente. Entonces, hagámoslo, amigo, porque la autoridad cuando nos va a revisar, créanme que va a ir con todo. Esta plática nació por dos razones. Primero, porque si recuerdan, hace poco salió una fake news, le llamo yo, que para mí quiere decir una noticia falsa, amarillista, donde decía que todos los depósitos que iban a haber en las cuentas bancarias del contribuyente, la autoridad las iba a catalogar o las iba a tomar como un ingreso. Sin embargo, no todo es como lo dicen, porque es verdad que se va a incrementar el saldo de una cuenta y va a disminuir de otra. Y es válido que se tenga que hacer esas transferencias. Se ha hecho yo creo que desde que se inventó el comercio, desde que había trueque, luego con el fraile Lucas Pacioli, que realmente no fue quien inventó la contabilidad, sino fue quien la registró, quien la escribió, quien dijo cómo era, pero en realidad no sabemos exactamente quién fue. Sin embargo, bueno, a él se le acredita que como el padre de la contabilidad, y desde entonces pues ya había este tipo de transferencias, de depósitos, que ya me imagino yo que tenían unas cajitas y decían, no, esta cajita es para pagar o para hacer préstamos, y esto es para pagar pues a mis acreedores que yo tengo como banco, y estos son de todos los clientes que me vinieron a depositar. ¿De dónde agarro dinero para prestarle a otro? Y entonces imagínense, yo creo que se hacían préstamos entre cajas de ellos mismos, y entonces ahí ya estaba la transferencia. Obvio, no teníamos el famoso CFDI, ni cheque, ni póliza, ni nada. Yo creo que todo lo anotaban en papel, y creo que eso, pues desde allí estamos ya controlando nuestros movimientos financieros contables de una entidad económica. Entonces, llegamos a la conclusión, y creo que esto ya no es motivo de duda, en el aspecto que cuando se hacen este tipo de transferencias, pues son legales, son lícitas, son comunes, y la autoridad no tiene por qué tomarlas en cuenta como un ingreso. Y es muy sencillo decir por qué no es un ingreso, porque sencillamente no incrementa mi patrimonio, incrementa el flujo, sí, eso sí, pero el patrimonio como tal no, porque si yo tenía en bancos, por decirlo, 5 millones de pesos y de paso tengo 3 cuentas y lo paso de la cuenta A a la cuenta C, paso 1 millón, pues en esa cuenta A pues va a disminuir en 1 millón, y en la cuenta C va a aumentar en 1 millón. Al final de cuentas, ¿cuántos millones sigo teniendo? Pues 5. Qué padre sería que hiciera una transferencia de mi cuenta y aumentara en la otra y aumentara mi patrimonio, y dijera al banco, ¿qué crees? Que ahora ya tiene 6 billones. Eso sería fabuloso, ¿verdad? Pero pues eso no lo vamos a ver, no en este mundo, no en estas épocas, porque no es como cuando Jesús vivía.
que cuando multiplicaba el vino y el pan y los peces, ¿no? Aquí no, aquí si tienes 5 millones, lo pases a donde tú quieras, seguirás teniendo los 5 millones. Entonces, pues así es, no va a incrementar el patrimonio. Si no incrementa el patrimonio, no es un ingreso, sí. Y si incrementa el patrimonio, se debe a una transacción, se debe a una venta. Y si hay una venta, tiene que haber un CFDI de esa venta. Entonces, como vemos, amigos, pues desde ahí tenemos ya esa conclusión. No puede, la autoridad no puede tomar esos depósitos o transferencias entre cuentas si no incrementan su patrimonio. Nuestro amigo Juan Carlos, nuestro compañero aquí del programa, nos manda a saludar y dice que ya viene de regreso, que posiblemente se pueda conectar, a ver si nos acompañas. Así, amigo, con mucho cuidado, me da mucho gusto que ya te hayas puesto la segunda dosis. Ya le comenté aquí a nuestros amigos que nos acompañan, que tuviste que cumplir, no con una obligación, sino por un beneficio que tienes como ciudadano y que además que pues te tienes que cuidar para efectos de esta terrible contingencia, pandemia del COVID-19. Amigos, síganse cuidando, la verdad esto está terrible. Nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México dicen que estamos en semáforo naranja, pero en realidad estamos en semáforo rojo y hemos estado en semáforo rojo desde siempre. Que nuestras autoridades digan lo contrario, pues es algo pues que ellos manejan, pero nosotros somos los responsables de nuestra salud. Hace unos minutos antes de entrar al aire estaba viendo en un grupo de WhatsApp donde decían que inconsciente es el gobierno que quiere regresar a los niños a la escuela sin tener ahora sí que las medidas de seguridad. Y es cierto lo que comentan, es cierto, y que el gobierno está obligando obviamente a los maestros, a toda la gente administrativa, trabajadores, conserjes, etcétera, etcétera, que trabajan en la escuela, pues a que regresen a trabajar. De hecho, muchos ya están trabajando. Pero yo les comentaba que si nosotros como padres consideramos que llevarlos a la escuela es un riesgo para nuestros niños, está en nuestras manos no llevarlos, porque no va a venir ningún policía a sacar al niño de tu casa y llevarlo a la fuerza a la escuela. Eso ya va a depender mucho de ti, de la responsabilidad que tú tienes para tus niños. En lo personal, yo ya no tengo niños pequeños. Si los tuviera, sencillamente no los llevaría. Prefiero que pierdan un ciclo escolar o no sé, 2, pero que no se contagien. El problema no es el contagio, el problema es que te puedes morir. Es como aquel que dice que no le tiene miedo a las pistolas, mucho menos le tiene miedo a la bala, sino si le tiene miedo al perjuicio que le va a hacer la bala dentro de su cuerpo. Eso es realmente el problema. La pistola como tal, pues va a disparar una bala, y esa bala hasta que no llega a tu cuerpo no representa nada. Cuando entra en tu cuerpo y te operan y todo, y puedes sufrir tal vez una hemorragia, tal vez que toque una vena súper importante o que llegue al corazón o que te den el cerebro, y que eso es lo que te va a matar, el impacto de la bala. Pero en realidad una bala como tal tú puedes estarla jugando y no va a pasar nada en absoluto. El problema es cuando la disparan contra ti. En el caso del COVID pasa lo mismo. Creo que está en nosotros que detengamos esos contagios. No va a pasar nada que los niños pierdan un ciclo, pero ¿qué va a pasar si tú los llevas y se contagian y desgraciadamente mueren? Pues entonces sí va a ser una responsabilidad de nosotros, no del gobierno, de nosotros. Entonces, bueno, esa es una opinión muy personal que tengo y que pues que quería compartirles. Pero bueno, entonces nuestro amigo Juan Carlos, eso fue lo que está haciendo, ya se le aplicó por lo que me está comentando. Qué bueno, amigo,
pues descansa. Yo creo que si te puedes conectar, adelante. Si no, pues aquí nos estaremos viendo la siguiente emisión. Bueno, pues después de esta gran pausa, vamos a hablar ahora de razón de negocio rápidamente, que la autoridad detectó que varios contribuyentes realizaban actos jurídicos o realizan para realizar operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición más favorable que otros que llevan la misma operación. Entonces, la legislación fiscal incorporó la cláusula antiabusos, con base en la cual las autoridades, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, de ahí viene el tema de esta plática, de las facultades de comprobación de la autoridad, pueden atribuir los efectos fiscales que corresponden a los que hubiesen realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado, a los actos que carezcan de una razón de negocios y generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Recuerden, amigos, que ahora ya estamos obligados, pues, a reportar todo lo que un despacho, un contador, se pueda asemejar a que estamos haciendo una estrategia, una planeación fiscal financiera que tenemos que reportar si es que nos estamos obligados de acuerdo a los montos que nos darían como resultado, como utilidad de adaptar una estrategia. Recordemos que estamos obligados. Y le vas a decir a la autoridad, mira, autoridad, esta es mi estrategia, te la muestro y por favor dime si estás de acuerdo y estoy autorizado a llevarla a cabo. Porque con esto voy a obtener y voy a dejar de pagar impuestos de 5 millones en este año. Va a decir la autoridad. No sabemos qué va a decir la autoridad. Yo creo que la autoridad va a decir, no, yo encuentro que hay problemas con esto y con esto que me vas a perjudicar en mi erario. Entonces no te autorizo tu estrategia y si la llevas a cabo es un delito y es, pues, fresco bote. Entonces, pues no lo puedes hacer. Entonces esa razón de negocios que antes sí se podía hacer, ahora le cerraron, le pusieron candado y cada día es más problemático. Quiero decirles que si estamos hablando de una entidad económica que lo está haciendo todo correcto y que la estrategia que haga es lícita y no está haciéndose en contra del perjuicio de la autoridad, no tiene por qué negarte la autorización, ni tú tendrías por qué tener miedo de utilizar esa estrategia, puesto que no estás haciendo nada indebido. Entonces, sencillamente vas a ganar, vas a tener una utilidad, vas a calcular tus impuestos al final del ejercicio o cada mes vas a hacer tus pagos provisionales, le vas a ir abonando a cuenta del resultado anual tus impuestos, le vas a ir pagando si es que resulta pagar y al final del ejercicio le vas a decir a la autoridad, mi utilidad es tanta, mis deducciones fueron tantas y como dije, la utilidad es tanto, utilizando las tablas y de acuerdo a lo que yo debo de pagar, mira, aquí están tus 2 millones de pesos que te tengo que pagar, todos te hago tu transferencia, aquí está pagada la línea de captura, es más, si quieres pagar en parcialidades esos 2 millones, pues tienes 6 meses para hacerlo. Recuerda que no puedes brincarte ninguna ni olvidarte de pagarlas, como en las fechas que tienes tú ya autorizadas. Pero en fin, ya le pagaste sus 2 millones de impuestos, ¿cuál sería el problema? Nada en absoluto. Ya cumpliste tú con la obligación de contribuir con el pago de tus impuestos. Si tú estás haciendo negocio y todo tiene que ver con tu negocio, entonces la razón de negocios existe, es lícita y adelante. Vamos a seguir con la operación de la empresa y no va a pasar absolutamente nada. Tú, cualquier revisión que llegue, tú vas a estar muy tranquilo de que te revisen porque no te van a encontrar nada. Entonces, pues imagínense ustedes. Pero vamos a continuar con la fecha cierta. La fecha cierta es este punto importante que tú tienes que cuidar cuando tú estás haciendo tu contabilidad,
para hacer tus reportes financieros y debes de estar preparado. Siempre debemos de estar preparados porque debemos de pensar que si la autoridad está ahí y tú estás así, puede ser que te quiera ir a visitar. Puede ser que ejerza sus facultades de comprobación si a él le parece que no están bien las cosas. ¿Sí? A veces dicen, a mí me parece que estás haciendo algo indebido y te mando un aviso. Es más, sí te tiene que mandar el aviso porque ha sucedido muchas veces que te congelan las cuentas bancarias y ni siquiera te avisó. Algo ilegal. Pero bueno, supongamos que ellos suponen y siempre, no sé por qué tienen esa mente o esa idea de que tú todo lo que haces es en contra de y es un delito y que estás haciendo un dolo contra ellos. No se pueden poner a pensar que una entidad económica, sea persona moral o física, puede estar haciendo muchas cosas que su negocio le está pidiendo que lo haga, porque así se debe de hacer, porque así se lo pide por su operación, y lo haga. Pero eso no quiere decir que estás haciendo algo indebido. Puede ser, y que normalmente así sucede en una empresa pues lícita, que está haciendo operaciones, transacciones, pero todo de acuerdo a la normatividad, en base a ley, y que no tiene nada que ver, pero la empresa, pero la autoridad a veces piensa que tú estás haciendo cosas indebidas y te congelan las cuentas. Y ese es un gran problema, amigos, un gran problema, porque ha habido contribuyentes que se han tardado hasta 3 meses para que les desbloqueen la cuenta. Fíjense, y no estaba haciendo nada malo, tan solo para hacer toda ahora sí que la contestación, adjuntar documentación que compruebe que no estabas haciendo nada, llevar escritos de respuesta a la autoridad, meterlo en ventanilla, en oficialidad de partes, o tal vez fuiste a aclaración del requerimiento, a cobranza. Imagínate. El problema más grave también en estos momentos, amigos, es que la autoridad, pues no tenemos citas. No hay citas. ¿Quieres ir a cobranza? No hay citas. ¿Quieres ir a sacar tu fiel? No hay citas. ¿Quieres ir a inscribir a una persona moral? Menos. Un servidor tiene 3 semanas tratando de conseguir una cita para inscribir a una persona moral. No he podido hacerlo. Han salido ahí sinnúmeros de grupos de WhatsApp donde te dicen y te avisan cuando hay citas, pero para inscribir a una persona moral no hay, nunca hay. ¿Cómo es que abren las citas y cuando tú pides una no hay? Entonces, y también hay un sinnúmero también de actividades, de operaciones ahora que hay personas que te dicen, yo te ayudo y te consigo la cita. Obviamente, pues esas citas pues no son gratis. Mandamos también un saludo a nuestro amigo Efraín del Ángel, que nos está viendo. Muchas gracias, Efraín del Ángel, por estarnos acompañando y a todas las demás personas que nos están acompañando. Es un placer para mí, para nosotros, que estamos llevando a cabo este programa, Conociendo el Mundo Fiscal, que tiene como característica que no hablamos mucho de términos técnicos, porque va dirigido tanto a ustedes, amigos contadores, como a ustedes, amigos psicólogos, como a ustedes, amigos médicos veterinarios, médicos cirujanos, abogados, ingenieros, arquitectos, y saben quién es la parte también importante que nos está siguiendo en estas pláticas, en este programa. Todas esas personas que se dedican y que están prácticamente todas en el sector primario y dentro del régimen de incorporación fiscal. Son gente que se están dedicando a producir, a vender, a comercializar, pero no tienen los elementos ni las bases técnicas de conocimientos en contabilidad y mucho menos en fiscal. Por eso es la razón que diseñamos esta forma de transmitir las pláticas, de no tocar mucho la parte técnica. En este caso, este punto en especial, de este tema en especial,
muy pocos contribuyentes de ese tipo nos está viendo en este momento, porque no estamos hablando ahora, por ejemplo, de cómo tienen que controlar sus ventas, cómo van a hacer una transferencia, qué es cómo van a cuidar sus cuentas, cómo las tienen que abrir, qué es un CFDI, qué método de pago vas a utilizar, qué clave, qué vas a hacer con ese CFDI, si tienes que hacer un complemento, no. Ahorita estamos viendo la parte donde el tema que estamos tocando es las facultades de comprobación conferidas a la autoridad para sus facultades de comprobación, que esto está basado en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues como que no hay muchas cosas que les interese, les llame mucho la atención. Sin embargo, sí es importante que nos escuchen porque tienen que estar preparados, pero para ello necesitan el apoyo de un profesional, en este caso de un contador, que les pueda ayudar en la asesoría, en el control, porque créanme que la autoridad ha llegado a las tienditas de abarrotes del barrio, del pueblito, ha llegado a la tortillería, ha llegado a la pequeña lonchería, ha llegado en un sinfín de comercios donde dice, ¿cómo que está ahí? Pues créanme que a veces ese tipo de contribuyentes son los que menos asesoría tienen y son los que más problemas tienen. Han llegado a las carpinterías, a las herrerías, le dicen, oye, ¿y ya pagaste tus impuestos? No, pues ni siquiera estoy inscrito. Entonces, desde ahí ya tienen un problema, ¿no? Entonces, créanme que por eso es necesario que nos escuchen y esa es la forma de llevar a cabo este programa. Esta es la forma en que estamos llevando y platicando este tipo de pláticas en este programa Conociendo el Mundo Fiscal. Pero hablábamos de la fecha cierta. Entonces, como decíamos, que esto está basado en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad puede solicitar a los contribuyentes la documentación que ampare a cada uno de los conceptos que tú registraste en la contabilidad, o que piensen que ahí debería de estar y no está. ¿Qué elementos pueden integrar esto? Pues los elementos que integran la contabilidad, se encuentran en forma genérica. Esta documentación podríamos decir que tú la tienes ahí en tu computadora. Ya ahorita en la actualidad muy pocos lo tienen en las famosas carpetas verdes que muchos de nosotros utilizamos y que ahí los guardábamos y ahí están y yo creo que hasta la fecha existen. Entonces hay que tener cuidado de cuánto tiempo tengo que tener esa documentación. Sin embargo, ahorita mucha comprobación, mucho reporte, muchas CFDIs están electrónicamente guardadas en sus XML y en un PDF que al final la autoridad lo que para él es correcto es el XML. Entonces la autoridad fiscal puede solicitarte esa documentación que ampare todos esos registros contables. Entre qué elementos van a integrar la contabilidad se encuentran de forma genérica toda la documentación que acredite esos ingresos o tus deducciones. Pueden incluir los distintos contratos, como habíamos platicado hace un momento, que realizan los contribuyentes para contraer obligaciones y derechos. Mediante el ejercicio de sus facultades, la autoridad es posible que te solicite o quiera verificar información contenida en esos contratos. Va a ver con lupa cómo están tus contratos hechos y todos los demás documentos que se relacionen con tus actividades, con las operaciones del negocio. Pero algo nuevo del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también podría cuestionar la fecha cierta. Fíjate, entonces es algo preocupante. Lo anterior es esto que le estoy comentando con la finalidad de validar estos documentos privados y que den certeza a la celebración de operaciones que amparan los mismos y poder evitar estos actos fraudulentos o dolosos en perjuicio
pues en este caso de la autoridad, hay una jurisprudencia que solamente se las voy a mencionar, que dice: documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Esta información dice: la connotación jurídica de la fecha cierta deriva del derecho civil con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto a los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus facultades fiscales. Todo lo anterior en el entendido de que estos documentos adquieren fecha cierta. Fíjense, adquiere fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad a partir de la fecha en que se presente ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que dichos documentos se pretenda lograr. Esto que acabamos de ver, que fíjense, adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, a partir de esa fecha, no antes. Entonces, si tú no lo haces cuando debe de ser y lo vas a hacer cuando te lleguen a revisar y le están revisando, hoy estamos hablando de día 12, y tú lo llevas hoy por la tarde, pues ya no te lo va a valer. La autoridad va a decir: no, esto tú me tratabas de engañar y ahorita que ya te vengo a revisar, pues ya lo quieres hacer, pero no, ya no es valedero. Entonces dice esto: consideraciones sobre la fecha cierta. En las operaciones trascendentes sobre deducciones o ingresos hay que analizar la posibilidad de obtener una copia certificada del notario público. Para otros documentos se podría contratar los servicios de un prestador de servicios de certificación autorizado a través y en los términos de la NOM 151 SCFI 2016, requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos, con lo que es posible adicionar una constancia de conservación en la que se genera un sello digital que incluye la fecha y hora exacta de la recepción. Entonces, hay varias formas de que nosotros podamos demostrar esta fecha cierta. Entonces, es súper importante, amigos, que tengamos en cuenta que la fecha cierta la debemos de tener en mente y lo tenemos que hacer para no sufrir y tener dolores de cabeza, porque nosotros debemos de pensar que si existe la autoridad, como decía hace rato, puede haber la posibilidad que pueda revisarme. Entonces, de una vez me voy preparando. Yo sé que si tú vas a llevar un contrato o alguna otra documentación ante notario o fedatario público, pues te va a costar, pero sí, pero pues lo vas a poder deducir, va a disminuir de tus impuestos. Entonces, hagamos las cosas correctas, no nos esperemos a que llegue la autoridad y me revise. Voy con otro punto y prácticamente ya con el final, que vamos a hablar de la prescripción. Esos son de los puntos que queríamos tratar en estas pláticas y que hablábamos en un inicio, que tendríamos que tener siempre en mente la materialidad, la razón de negocios, la fecha cierta, la prescripción, y posiblemente acuerdos conclusivos o el principio de litis abierta. Entonces, vamos a ver rápidamente prescripción para que vayamos avanzando y no robe yo tiempo al siguiente ponente de esta plática que sigue a continuación.
Bien. Dentro de la prescripción podemos decir que hay una jurisprudencia también, la 28 diagonal 2020, entre paréntesis 10ª, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se resolvió que el aviso de compensación sí interrumpe el plazo de prescripción en materia fiscal, aun cuando sea rechazado por la autoridad hacendaria. Recordemos que la prescripción, por ejemplo, en una solicitud de devolución, nosotros tenemos derecho de solicitar nuestros saldos a favor hasta 5 años atrás. Ahorita estamos con 16, 17, 18, 19, 20, 21. Con el 2015 creo que todavía podemos meterle una solicitud de devolución. Tenemos 5 años. Esta jurisprudencia sí también nos lo marca. Conforme a dicho criterio jurisprudencial, el acto fundamental que da lugar a la interrupción es la notificación que hace el deudor, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, respecto de la existencia de un adeudo fiscal cuyo pago se le requiere o se solicita. Esto es el sentido. Les hablaba yo de una solicitud de devolución. En este caso puede ser la más común, es la de IVA que tenemos a favor, porque la 10R la vamos compensando. Que yo también en la parte de las devoluciones de IVA habría que ver qué monto es lo que queremos que nos devuelvan. Porque si es un pequeño monto, amigos, yo les sugiero que mejor nos lo compensemos. Porque el camino, pues es un calvario para obtener una devolución, y a lo mejor tú estás queriendo que te devuelva el SAT, no sé, 30,000 pesos. Y sí es un buen dinero, no es cualquiera, pero te van a tardar o te van a hacer la vida de cuadritos, que la verdad a veces en tu propia operación esos 30,000 pesos los puedes compensar, no sé, en 2, 3 veces y te quitas de problemas y dolores de cabeza, ¿no? Entonces, hay que ver qué nos conviene más. Pero en este caso, por ejemplo, la prescripción está hablando la autoridad en el sentido de que él va a suspender estos 5 años si te avisa, si te manda un acto, un aviso, un oficio donde dice, espérate, te voy a revisar ahorita 2015. Estoy en agosto, autoridad, sí, pero todavía está dentro de mis facultades. Se interrumpe el plazo y a lo mejor se puede llevar 6 años, porque en ese momento se paró el reloj y el calendario para ellos. Entonces, pues ya estamos en un problema, porque por lo menos, si es que no estoy mal, ya tengo un problema de que van a molestarme, van a ir a mi domicilio, va a ser un acto de molestia, que a lo mejor no tengo, como le digo, no tengo nada, estoy seguro que no nos van a encontrar nada malo, sin embargo ya es un acto de molestia, el solo hecho de tenerlos ahí en tu domicilio. Pero bueno, esa es parte de la prescripción, y que hay una jurisprudencia donde dice, pues, que se puede detener ese tiempo, ¿no? Ahí es cuando nosotros nos debemos de poner a pensar, cuando un contribuyente tiene un saldo a favor, como les decía yo, ¿qué es lo que mejor le conviene? A lo mejor una compensación y no que estemos ahí sufriendo, ¿no? Entonces, pues aquí está la parte que les quería yo comentar, y les voy a comentar el principio de litis abierta. No sé si ya, yo creo que muchos lo conocemos, pero en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia, la segunda, diagonal I, 73, diagonal 2013, en la 10ª, estableció que el principio de litis abierta se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación en la demanda de nulidad, no expresados en el recurso de revocación. Sin embargo, señala que tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en el juicio de nulidad medios de prueba que, conforme a la ley, fíjense ustedes, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos o omisiones advertidos por la autoridad administrativa. Estando el contribuyente, dicen, en posibilidad
legal de hacerlo, pero no lo hizo porque tal vez no tuvo la asesoría y no sabía del principio de litis abierta. Entonces, este recurso de revocación presentado a través del buzón tributario, que ahí viene otro problema, que muchos no tienen activado su buzón tributario, aunque ya es obligatorio, para mí en lo personal todos, hasta los sueldos y salarios, porque si sueldos y salarios presenta su declaración anual y va a solicitar una devolución, ¿por dónde tiene que mandar la devolución? Pues a través del buzón tributario. ¿Dónde le va a contestar la autoridad? Pues en el buzón tributario. Y si no lo tiene activado, pues no hay forma, para la autoridad no hay forma de comunicarse contigo, pero sí hay forma de localizarte, que es otro mundo, ¿eh? Si no estás localizado ya es un impedimento para que te regresen tu saldo a favor. Fíjense, por no estar localizado. Y a veces ni siquiera han ido a tu domicilio a verificar, le dijo el que tenía que ir o el que tuvo que revisar, no, me da flojera, no voy, reporto que no está localizado, con eso tienes. Entonces hay que estar checando constantemente, pues que estés localizado, es importante, ¿no? Entonces, la autoridad a través del buzón tributario se va a comunicar contigo y esta es, pues, una oportunidad que tiene el contribuyente para poder presentar nuevas pruebas que no se presentaron en la revisión que le hizo a la autoridad. Entonces, es a través del buzón tributario. Como ven, amigos, pues hay muchas cosas que tenemos que platicar. Solamente voy a tocar lo último, acuerdos conclusivos en términos del artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, que está vigente hasta 2020. Vigente hasta 2020, dice, los contribuyentes podrían solicitar la adopción de acuerdos conclusivos en cualquier momento, a partir de que se diera inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se notificara la resolución que determinara el monto de las contribuciones omitidas. Entonces, como ven, amigos, es algo, para mí en lo personal, algo muy interesante platicar de esto con ustedes, amigos. Espero que les haya parecido bien, espero que les haya gustado. Esta plática, pues si tuvieron dudas, la pueden ver ya grabada. Les mando un saludo a quien nos vean, nos van a ver ya en la emisión grabada. Un servidor, junto con mi amigo y que estamos representando esta plática, el contador Juan Carlos Castillo Gómez, titular de este programa, y un servidor, Gaudencio Gallardo Castillo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y con mucho gusto lo hacemos cada 15 días en este programa que se llama Conociendo el Mundo Fiscal. Y como conclusión les diré que con base en todo lo que hemos visto, negocio en marcha, fecha cierta, prescripción, todo ello, se podría considerar algo importante y personal que la empresa que debe integrar expedientes de sus operaciones realizadas, así como que otorguen fecha cierta a los documentos trascendentes e importantes, con la única finalidad que en casos de una inspección por parte de la autoridad, esta empresa pueda demostrar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo. Esto, si lo hiciéramos, que lo debemos hacer, sería una buena práctica, que las empresas cuenten con un personal que, además de recabar comprobantes y sus pagos, se encarguen también de integrar un expediente que prueben la materialidad de sus operaciones contratadas en términos de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es importante que tengamos ese personal, a lo mejor el contador casi siempre hace todo eso, que integre el expediente, pero debe ser una persona que se encargue de esto, porque todo depende del tamaño de la empresa, ¿no? De integrar expedientes con esta materialidad, que cheque la fecha cierta de los documentos, que representa un costo dentro del presupuesto de la empresa, esto de que alguien que se dedique a ello. Es posible que pueda haber incumplimiento de obligaciones fiscales y eso yo creo que a cualquiera le puede pasar, pero eso no quiere decir que fue porque se le olvidó o porque no lo quiso hacer. Sencillamente pudo haber tenido un error. Los errores los humanos los cometemos siempre.
y no quiere decir que porque querramos, sino sencillamente son errores, por eso existen. Un error podría causar un crédito fiscal, a lo mejor por el rechazo de una deducción autorizada o por acreditamientos que no debían, que impliquen mayores costos en comparación a un presupuesto para dar cumplimiento a la normatividad legal fiscal vigente, de tal forma que pues hay que cuidar todos esos puntos, amigos. Hay que cuidar, hay que ver todo eso, hay que implantar, hay que ver en nuestras empresas. Si no tenemos a alguien que lo pueda hacer, desafortunadamente el contador lo tendría que hacer, porque ¿quién va a atender a esa autoridad que si te va a visitar? Pues el contador. Entonces, yo sé que hay mucho trabajo. Entonces, pues, si dentro de las posibilidades económicas de las empresas se puede contratar a un personal que nos ayude, o poder capacitar a nuestra asistente administrativa, o sea, la secretaria, que nos pueda hacer ese trabajo, pero se tendrá que remunerar, o sea, no, nada es gratis, ¿no? Entonces, entendamos eso y pues yo los invito a que reflexionemos. Yo sé que ustedes lo hacen, yo sé que ustedes lo llevan a cabo, sin embargo, hay muchas personas que no lo hacemos. Y a veces pues porque no lo conocemos, a veces porque no queremos, a veces porque no tenemos tiempo o sencillamente pues ahí se queda y lo hago después, pero nunca lo hago hasta que nos tocan a la puerta. Aquí hay un mueble de madera, ojalá que nunca nos llegue a nosotros. Pues esto sería todo de parte del programa Conociendo el Mundo Fiscal. Los invito a que nos platiquen, que nos sigan, que nos digan qué temas les gustaría que nosotros pudiéramos comentar aquí. Estamos, recuerden, cada 15 días, exactamente a las 12 del día, a la mitad del día, como dicen. Pues un servidor, Gaudencio Gallardo, les agradece a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos están viendo, y por supuesto, agradecerle también al doctor Juan Alberto Carrasco Zamora por permitirnos este espacio y a todas las facilidades que nos brinda la señorita Brenda, los controles. Muchas gracias por todo ello y les agradezco que nos permitan entrar en un momento en el espacio, en el recuadro de sus computadoras o donde nos estén viendo de su cel, etcétera, etcétera. Les agradezco y les convino a que se sigan cuidando de este terrible virus COVID-19. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.